Bienvenidos a La Scala. Esta joya catalana, anclada en la Costa Brava, presume de las calas de agua turquesa, paseos marineros y la anchoa más famosa del Mediterráneo. En solo unos minutos, las ruinas de Empúries te invitan a caminar por calles griegas y romanas de más de 2500 años de antigüedad. Playas, historia y una gastronomía que sabe a mar, eso y mucho más es lo que te espera en nuestro recorrido por La Scala. Acompáñanos. Aquí tenemos la Casa del Gavià, que es un edificio en recordatorio de Joaquín Torres, que fue un historiador de aquí de La Scala. Allí en el fondo podemos ver todo lo que son los Pirineos, que aún tienen nieve. Estamos en finales ya de abril, pero aún aguanta bastante. Si seguimos este paseo marítimo, llegaríamos a lo que son las ruinas de Empúries, unas ruinas grecorromanas, las más importantes de la península. Y aquí está lo que es la Casa de la Vila, lo que es el ayuntamiento. Teníamos el hotel justo al otro lado, se veían las oficinas por dentro. Y si nos giramos, tenemos esta magnífica iglesia. Esta es la iglesia de Sant Pere y es el patrón de los marineros. Es del 1700 y mezcla estilos barrocos con renacentistas. Muy bonita. Si venís a La Scala es parada obligatoria. En 1939, durante la Guerra Civil, se destruyó el altar mayor, por lo que el que os he enseñado ahora está restaurado. Tras visitar la iglesia de San Pedro, recorremos unas manzanas pobladas de comercios locales y acogedores cafés. En pocos pasos, el murmullo urbano se disipa y el paseo marítimo vuelve a abrirse entre nosotros, con el mar Mediterráneo como horizonte. Estamos en la plaza donde está el monumento a la gente del mar, a la gente de la mar. La Scala es famosa por su tradición pesquera, sobre todo del tema de las anchoas. La anchoa, que es hay un museo y todo de la anchoa. Imagínate lo conocidas que son y lo buenas que son. El paseo marítimo de La Scala bordea la amplia bahía de Roses y se pueden ver varias poblaciones como Sant Martí d'Empúries, Roses e incluso el Cabo de Creus en días despejados. A lo largo de su trazado, diversas esculturas contemporáneas salpican la ruta, convirtiendo la caminata en un museo junto al mar. Algunas de las fábricas de las anchoas aún están abiertas en la actualidad. Las primeras datan del siglo XVII y han mantenido la tradición del salazón. Esta casa que hemos visto fue legada a Caterina Albert, más conocida como Víctor Català, que fue una escritora catalana que por la época estaba mal visto que hubiera escritoras y usó el nombre de un hombre para publicar sus obras y era conocido como Víctor Català. Podéis encontrar muchas de sus obras con su seudónimo. Estamos paseando por otra parte del paseo marítimo que te lleva hasta el puerto.
son casi 2 kilómetros. Bueno, un paseo agradable. Hemos ido a visitar el cementerio, pero estaba cerrado. Este cementerio es el cementerio marinero, y se encuentra enterrada la escritora que comentábamos antes, apodada Víctor Català. Y con esta última visita a su cementerio marinero termina este primer episodio de nuestro recorrido por la Costa Brava. Hemos paseado por el centro histórico, descubierto su iglesia, sus encantadoras calles y por supuesto sus playas bañadas por el Mediterráneo. Pero esto apenas comienza. No te pierdas los próximos episodios donde viajaremos al pasado visitando las ruinas grecorromanas más grandes de Europa, exploraremos el singular complejo de canales de Empuria Brava y terminaremos en Cadaqués, el pueblo que inspiró a Dalí y a tantos otros artistas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, compártelo con tus amigos y acompáñanos en esta aventura por la Costa Brava. Hasta la próxima.